separado de Jesús nada podemos hacer, y mucho menos ser salvos, porque la salvación está en la vid, y la vid verdadera es Jesucristo de Nazaret. Vamos, dele gloria. Aleluya. Alguien le va a aplaudir con fe en esta tarde. Vamos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6. El que en mí no permanece. Mire esto. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hoy en las redes sociales había un video donde estaba la cruz allá y acá había un horno de fuego. Y muchos iban hacia la cruz caminando, pero las multitudes entraban a ese fuego. Porque la Biblia dice que todos buscan el camino ancho, amplio y espacioso. Pero son pocos los que encuentran la puerta angosta y el camino estrecho. Porque en el camino ancho vale todo. No hay censuras. Ahí podés vivir con quien quieras, dormir con quien quieras y hacer lo que se te dé las ganas. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tendrán que pagar el precio de su decisión, porque todos vamos a pagar el precio de nuestra decisión. Si te permaneces unido a Cristo, quiero decirte que hay una gloria eterna que te está esperando para que seas feliz por toda la eternidad. ¿Quieres hacer tus caminos? Algún día pagarás el precio de tu decisión, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que hay gente que se va a la condenación eterna, lo que la Biblia llama infierno. Y de eso es lo que está hablando Jesús. Se secan, los recogen en la muerte, los echan en el fuego y arden. La Biblia es clara en el libro de Apocalipsis cuando dice: todos compadeceremos un día ante el trono de Dios. Ahí todos nos arrodillaremos, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Todos, con la gran diferencia que algunos entrarán al reino del Padre y otros serán alzados por los mismos ángeles y lanzados al lago que arde con fuego y azufre, lo que la Biblia llama la muerte segunda, de donde ya no se vuelve, de donde ya no hay esperanza. Es tiempo de permanecer en Jesús. Es tiempo de servirle a Jesús. Es tiempo de dejar que Dios nos limpie. ¿De qué te tiene que limpiar? De mala conciencia, la palabra lo va a hacer. ¿De qué te tiene que limpiar? De vicios, la palabra lo va a hacer. ¿De qué te tiene que limpiar? De una vida desordenada que la seguís teniendo aunque venís a la iglesia. La palabra lo puede hacer. ¿Me entiende? Predicamos a un Dios que es bueno, pero la Biblia dice que por más bueno que Dios sea, no tendrá por inocente al malvado. Dios es bueno, pero Él lo que te ofrece es perdón. Y el perdón no viene sino es a través del arrepentimiento. ¿Tienes arrepentimiento? Hay perdón. ¿Tienes perdón? Hay vida eterna. ¿Quieres seguir tus caminos? Síguelos, pero un día pagarás el precio de tu decisión. Y Jesús lo dijo muy bien: se secan, los recogen, los echan en el fuego y arden por toda la eternidad. Es un mensaje muy fuerte, pero esto no lo estoy inventando yo. Esto lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Vamos a aplaudirle una vez más a esta palabra. Aleluya. Vamos, dele gloria, apláudale. ¿Sabe que se ha hecho una moda asistir a las iglesias sin arrepentirme de mis pecados? Benditos aquellos que escuchan la palabra, tiemblan y se arrepienten. Yo cuando llegué a la iglesia escuché el mensaje y literalmente tuve temor. El libro de Habacuc dice: oí tu palabra y temí.
Oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Yo llegué y escuché la palabra de Dios y me agarró temor porque me vi que estaba al borde del abismo, al borde del infierno. Pero hubo solución porque me arrepentí de mis pecados. Dios me perdonó y comencé una nueva vida con Él. Pero hoy está muy de moda asistir a las iglesias sin que haya arrepentimiento genuino, sin que la gente se convierta al Señor. Personas que les dura un tiempo el cristianismo y muy lejos de permanecer se apartan. Algunos no los vemos más, algunos los vemos 2 o 3 veces por año, porque se ve que cuando sopla el viento de algún lugar los trae. Qué tremendo, ¿no? Esto es palabra de Dios. Y versículo 7 termina diciendo, si permanecéis en mí, mire qué lindo esto, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, porque no es solamente permanecer, hermano, permanecer en Jesús no es simplemente permanecer en la iglesia, no, usted se sorprendería el estilo de vida de mucha gente que concurre a las iglesias. Se sorprendería. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no permiten que la palabra los limpie. Entonces permanecer en Jesús no es, hoy yo tengo una asistencia completa a las reuniones. Está bueno que usted venga, pero no está hablando, el reino de los cielos no es la iglesia, el reino de los cielos es autoridad. Usted tiene que vivir bajo la autoridad de Dios. Si usted se sale de la autoridad de Dios, es lo mismo que un pez se salga del agua. A la noche se lo terminarán comiendo. Es lo mismo que un árbol se salga de la tierra. Dentro de 2 semanas lo estarán cortando para hacer leña, ¿me entiende? Cuando usted se sale de la autoridad de Dios, usted podrá durar 2 semanas, 3 semanas, hasta que vuelva a la depresión, a la angustia y a sus propios caminos. Y sabe una cosa, que esto es muy lindo porque dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Me entiende? Cuando un árbol está en la tierra, tiene derecho a la lluvia. Tiene derecho, tiene que llover. Porque la tierra estará haciendo su trabajo para que ese árbol, esa planta siga creciendo. Una planta, los animales, los peces tienen derecho a comer. Ahí hay una cadena alimenticia entre ellos, en el río, en el mar. Y es una cadena alimenticia porque Dios no los abandona, porque están en el agua y ellos no pueden salir de ahí a buscar comida, pero ellos tienen derecho a ser mantenidos y Dios los alimenta como las aves del campo. Usted, si vive en la autoridad del reino, usted si vive en la autoridad de Dios, usted tiene el derecho, usted tiene derecho a que Dios lo cuide. No tiene obligación Dios, es usted que tiene derecho como hijo, y Dios por amor lo cuida, lo bendice. Si está enfermo lo sana, y si no lo sana va a estar con usted hasta que se sane. Tiene derecho a prosperar, tiene derecho a ser feliz. Por eso es que Dios le restaura la familia. Si usted está en la autoridad de Dios, entonces usted pedirá todo lo que quiera y le será hecho para la gloria de Dios. Vamos, apláudale. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hablar un poquito duro, pero es simplemente con onda, va con onda. Agarrala que va con onda. Lo voy a usar como un ejemplo solamente. Para algunos la autoridad de ellos es una silla acá en el templo. Esa es la autoridad de ellos. Para ellos la autoridad es una reunión, puede ser constante o cada tanto, y decir, bueno, ya cumplí, ay, ya fui, estuvo de lindo. ¿Qué predicó el pastor? No sé, pero estuvo re lindo. ¿Me entiende? No
no consume la palabra no lo limpia, se va de acá y sigue como si nada. Entonces la autoridad de algunos cristianos es una silla, la autoridad de otros cristianos es un templo. Cuando más grande y más gente, más orgulloso de su lugar, y cuando más conocido el nombre de la denominación, más contento en su autoridad. Esa es la autoridad de algunas personas. Pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, no en un templo. Está bueno venir al templo y adorar juntos a Dios, si no, ¿dónde usted va a escuchar una palabra así? Está bien que usted venga, pero la Biblia no dice, de modo que si alguno está en el templo. No, la Biblia dice muy claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi amado, si usted permanece en su autoridad, si usted pertenece a un reino, es porque en ese reino hay un rey, y en un reinado se le obedece al rey y todos están bajo autoridad. Ahí nadie pregunta por qué. Ahí preguntan para qué, y tienen respuesta para la gloria de Dios. Vamos, apláudale. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es esto, ¿no? Me explicaba un pastor tomando un café, y él me explicaba y me decía, nuestra sociedad tiene una mentalidad democrática, porque nosotros somos una democracia, no tenemos rey. Ellos tenían rey y por eso entendían lo que era el reino. Por ahí nosotros hablamos de reino y no entendemos cómo se maneja una persona en un reinado. Ahí en un reinado no es la palabra máxima, no es el presidente, el primer ministro o los miembros del consulado o los miembros de una cámara de diputados, de senadores. No, la autoridad máxima, no importa lo que diga el primer ministro, el rey es el que sube o el que baja el pulgar. A veces la iglesia es democrática. No, pero a mí me gustaría. No, pero tendría que ser así. No, pero tendría que ser. No, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Me entiende? Eso es una mentalidad democrática. El reino de Dios es sujeción. El reino de Dios es autoridad. Me debo como súbdito a mi rey. Y no hay otra palabra más determinante que el rey en su reinado. Jesús es rey de reyes y señor de señores. Jesús dijo, venga tu reino, venga tu reino. ¿Y cómo se sabe cuando el reino de Dios está en un lugar, en una vida, en una familia? Porque se hace la voluntad de Dios. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Usted quiere saber si usted está viviendo en el reino de Dios? Pregúntese si la voluntad de Dios está latente en su vida. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está viviendo en el reino. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted simplemente está en la iglesia, está en un templo, pero está lejos del reino. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni siquiera entrar al reino de Dios. Nace de nuevo, arrepiéntete de tus pecados. Hay perdón abundante para todo aquel que quiera venir a Jesús, y ese perdón en esta noche también está en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la predicación. Dice que los apóstoles predicaban el evangelio del reino. ¿Me entiende? El evangelio del reino. La gente hoy quiere vivir el evangelio de la prosperidad. Y miren que a mí me gusta hablar de prosperidad porque creo en la prosperidad. Pero yo siempre entendí que la prosperidad es simplemente una añadidura. No es el objetivo de mi vida. El mandato es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La gente anda por la añadidura.
¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Como parece un partido político el reino de los cielos. ¿Qué me vas a dar? Según lo que me des, entonces te sigo. Según lo que me des, entonces me quedo con vos y no me voy con otro que me ofreció algo más, ¿me entiendes? Así es la mentalidad de algunos cristianos. Andan detrás de lo que Dios les puede dar, y si Dios no le da, entonces lógicamente que se van a apartar, porque no han entendido que están en un reino y no simplemente en una iglesia. El reino es manejado por el rey. El reino tiene pautas para cumplir. En el reino de Dios se tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a todo esto? Por eso Moisés le dijo a Josué: cuando entren ustedes van a hacer todo lo que Dios les diga en la tierra nueva. No acá como hicimos nosotros acá. Dice, lamentablemente cada cual hacía lo que se le daba, lo que quería. Moisés dijo eso. No, dice, no hagan, nosotros le erramos. Josué, nosotros le erramos. Cuando entren, escuchá todo lo que Dios te diga. No te apartes de su ley, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hagan como hicimos nosotros. Nosotros hicimos, cada uno hacía lo que quería. Qué tremendo, ¿no? Hay alguien que la tenía bien clara esta, muy clara. En el libro de Mateo capítulo 8, vamos a ver y terminar con este pasaje. Así que estén orando por nosotros. A las 6 de la mañana, 7, ya estamos saliendo para Paraguay. Allí voy a estar predicando por unos 7, 8 días. Y bueno, nos encomendamos a Dios y a sus oraciones. Así que nos vamos con Joel, Pastor Joel, la pastora Sol y Teito. Lo llevamos a Teo para que se ve mate. Allí ya hay una expectativa muy linda en las iglesias donde vamos a estar. Algunas me conocen. Estaba orando porque siempre que entraba a Asunción, ahora sigo con la prédica, siempre que entraba a Asunción pasaba por Luque. Y en Luque está el edificio de la Conmebol, de la Asociación de Conmebol de Fútbol de Sudamérica. Y siempre quería, no sé por qué, predicar en esa ciudad. Tenía un sentir. Y bueno, antes de ayer el pastor que me organiza la agenda me avisó que se me abrió una puerta allí en Luque, en un apóstol. Así que el domingo a las 5 de la tarde voy a estar predicando en la ciudad de Luque también. Así que gloria a Dios. Pide lo que quieras y te será hecho. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que la tenía clara a esto, le voy a explicar. El libro de Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Jesús entró a la ciudad de Capernaum y vino a él un centurión. Diga conmigo, un centurión. No podemos tomar las palabras bíblicas a la ligera. Cuando lea, no lea los salmos que lee usted o lo no sé qué lee. Ya está. Señor, acompáñame, no me voy. No lea la Biblia, estúdiela un poquito. Por lo menos diga, a ver qué es lo que Dios me está queriendo hablar en esto que estoy leyendo. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser que lea 3 capítulos, puede ser que lea 3 versículos, pero en lo que lee, a ver, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? Y acá dice que Jesús entró a la ciudad de Capernaum, enseguida vino a él un centurión. No era una persona cualquiera de la sociedad, era un hombre de autoridad, era un funcionario del ejército, ¿me entiende? Pertenecía a lo que era la armada del lugar. Era un hombre importante, seguramente un hombre conocido. ¿Y por qué vino este centurión a Jesús? Escuche, usted va a sacar una enseñanza tremenda si quiere de esto. Dice
versículo 6, diciendo: Señor, mi empleado, mi criado, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué vino a hacer el centurión? Vino porque tenía una necesidad. ¿A quién vino? Al que tenía que venir, a Jesús. Seguramente escuchó los milagros que Jesús estaba haciendo en la zona. Se ve que lo quería mucho a su empleado. El empleado no pudo ir porque estaba literalmente postrado, enfermo, paralítico. No solamente eso, estaba gravemente atormentado. Entonces, este centurión le expuso al Señor la necesidad que tenía. En el versículo 7, Jesús se muestra muy accesible y le dice: vamos, yo voy, yo iré y lo sanaré. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Estamos viendo un choque de dos autoridades. Uno tenía mucha autoridad terrenal y Jesús tenía toda la autoridad espiritual. Uno conocía la autoridad de la tierra y Jesús manejaba la autoridad del cielo. Pero ahí estaban los dos enfrentados. Y Jesús le dijo: vamos, yo voy a tu casa y lo sano. Ya le había dado la garantía. Vamos y yo lo sanaré. ¿Qué podríamos decir? Sí, vamos rápido. Ya me dio la palabra, lo va a sanar. Pero el centurión era un hombre de autoridad. Hermano, el que conoce autoridad, lo primero que tiene es respeto por los rangos. Rangos. No solamente las potestades de Dios, sino las potestades satánicas. Algunos reprenden cosas que ni siquiera saben. Algunos dicen que hablan por vanidad de cosas que ni siquiera entienden. No saben los rangos de Satanás. Porque Satanás la fue vencido en la cruz del Calvario. A este cabezón, ¿sabe cómo lo tengo debajo de mis pies?, dicen algunos. Rangos demoníacos, rangos angelicales. Alguien que vive en autoridad sabe respetar el rango de otro. Hermano, como los obreros acá, podés, hermano, ponete en tal lado. Nah, yo no voy ahí. Mirá vos, esa persona está nadando en tierra, no está en el agua, no está en autoridad. Está en tierra, nadando en tierra, y por eso está como está. Pero son todo ejemplos nomás, gracias a Dios acá no pasa eso. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco se me ponga a llorar de tristeza. Pero tengo que tirarle ejemplos prácticos, ¿me entiende? Viene un obrero, es un pastor. Hermano, por favor, ¿podría hacer? Sí, cómo no, hermano, voy, obedezco a la autoridad. No, algunos no tienen la capacidad de obedecer rangos. No lo entienden, ¿saben por qué? Porque no viven bajo autoridad de Dios. El que vive bajo autoridad de Dios sabe reconocer rangos. Te lo digo yo como pastor, que tengo que reconocer rangos en otros y otros reconocen rangos en mí. Escuche esto, por favor, si usted quiere ser bendecido en la vida cristiana, porque tiene que ser bendecido, pero algunos dicen que no son bendecidos porque tienen falta de entendimiento, de conocimiento. Yo le estoy dando el conocimiento que usted necesita para ser bendecido en la iglesia donde usted se congrega. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a descontracturar un poco con un aplauso lindo al Señor. Vamos. Aleluya. Entonces, escuche esta charla, dice el Señor: mira, tengo a mi criado postrado, enfermo, paralítico, gravemente atormentado. ¿Podrías hacer algo por mí? Jesús dice: sí, vamos, que voy y lo sano. Escuchá esta respuesta. Ahí ha captado la unción. El aire lo corta una chile. Bárbaro, lo felicito, siga así. Está toda la atención captada en la palabra.
Mire lo que dice Jesús y lo que le dice en el versículo 8 el centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, mira, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este, andá, y él va. Y al otro le digo, vení, y viene. Y a mi siervo le digo, a mi criado, haceme esto, y lo hace. Qué cosa impresionante. Reconocer autoridad, estar bajo autoridad. Cualquiera le hubiera dicho gracias, Señor, y hubiera ido. Mira, Señor, dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa. No sé por qué se lo dijo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero yo creo en tu autoridad. Tú tienes autoridad espiritual. Di tu palabra. Cuando hay autoridad, la palabra no tiene impedimento, no tiene distancia. Di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también, dice, soy un hombre, y esto me encanta. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. Y lógicamente que él era un centurión. Y a un soldado le decía, andá a hacer tal cosa. ¿Y qué hacía? Iba. Y al otro le decía, vení. ¿Y qué hacía? Venía. Y al empleado que trabajaba en la casa le decía, haceme la comida, y el empleado se la hacía. Porque se trata de autoridad. ¿Me entiende lo que le digo? Y Jesús se maravilló, porque este hombre la tenía bien clara. ¿Qué era el reino de los cielos? El reino de los cielos consiste en autoridad. El reino de los cielos consiste en poder. El reino de los cielos consiste en influencia. Usted fue llamado a gobernar, a influenciar, pero también a reconocer rangos en los demás. Y sabe una cosa, que Jesús se maravilló. Y allí en el versículo 10 le dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, wow, de verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y miren cómo acá mete el Señor el tema del reino, que nada que ver, porque esto es reino. Hoy venía hablando de un centurión con él. ¿Por qué tiene que meter esto que viene en el versículo 11? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí le estaba hablando de los judíos. Mas los hijos del reino, que no creyeron en él, que lo crucificaron, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque hay mucha gente que no entiende los códigos del reino, quiere hacer lo que se le dé la gana y no obedecen ni siquiera el rango del rey, del reino en el cual dicen que están. Pero este entendió, este sabía la autoridad espiritual que Jesús tenía. Él le dijo, mira, Señor, no soy tan digno yo, solamente di la palabra porque yo creo en la autoridad que tú tienes. Y último versículo dice que el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando usted vive bajo autoridad, la palabra que usted reciba producirá el milagro en su vida, su familia, en su economía. Aleluya, aleluya. Vamos, dale gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué palabra? Pero no porque la predico yo, porque es palabra de Dios. Y es para mí. Hay gente que no tiene temor de Dios, de hablar. De decir cosas. Yo me muevo en otro círculo, ¿no? No estoy hablando ya de ustedes ni de la iglesia. Pero escucho, si hay algo que Dios me ha dado la capacidad, es de hablar poco y escuchar. Escuchar. Para eso Dios te dio 2 orejas y una boca. Algunos parece que tienen 2 bocas y una oreja. Viste que hay gente que vos le querés hablar algo y no te deja meter un bocadillo. Ah, no, sí, porque... No, pero sí, viste, pero... No, porque yo ya lo sé, pastora, eso... Bueno, y entonces ¿para qué me llamaste si ya sabe todo? Esto, no, sí, eso...
viste, no saben, no reconocen autoridad, rango. Yo cuando me siento con alguien, como este pastor que me senté, fuimos a la sala de las banderas en el Monumento a la Bandera, porque era el 31, el día de las iglesias evangélicas, y hubo un acto bellísimo, estuvo también allí Andrés Palau, y después fuimos a tomar un café con un pastor, y yo lo considero, primero, porque tiene muchísima más trayectoria que yo ministerial, y me siento a hablar con él y lo escucho, y me imparte y me ministra, pero no estoy queriendo hablarle encima yo, queriendo mostrarle que yo sé más que él. No, me senté con una persona así e intento sacarle el jugo y aprovechar todo lo que él me puede impartir. Eso es reconocer rango, autoridad. Yo sé que estamos en una iglesia, estamos en un templo, pero la realidad es que estamos en un reino. Y si se llama reino de los cielos es porque hay un rey. Y ese rey no es cualquier rey, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Jesucristo de Nazaret. Y en el reino hay pautas, en el reino hay códigos, en el reino hay estilo de vida. ¿Quieres ser parte de un movimiento llamado iglesia y que eso sea todo? Vení. Si no vamos a poner contento todo de verte, porque te amamos, te queremos. Es más, yo hablo así, pero yo lógicamente no conozco la condición espiritual de absolutamente nadie, el corazón de nadie, pero Jesús sí. Pero quiero decirte, ¿quieres ser simplemente parte de un movimiento llamado iglesia? Está bárbaro, porque está bueno. Pero yo te invito a que entres al reino de los cielos. Porque el que decodifica los códigos del reino, hermano, nunca más será la misma persona. En el reino tendrás autoridad. Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Le dijo al viento, lo reprendió al viento, y al mar le dijo, calla, enmudece. Le habló al agua, le habló al mar. ¿Entendés? Calla, enmudece. Y el mar le obedeció. Y un cabezón ahí en los videos me pone, el mar no tiene oído. Todo tiene oído en el reino de Dios. La enfermedad tiene oído, el dinero tiene oído, la situación familiar tiene oído. Ni hablar, los demonios te van a escuchar con autoridad. Hermano, el diablo no le tiene miedo a la gente que viene a la iglesia. El diablo le tiene miedo a la gente que con autoridad que viene a la iglesia. El diablo no le tiene miedo porque vos tenés una Biblia en tu mano. ¿Sabe cuánto que conozco y me han dicho, ay, sí, yo duermo con la Biblia en la mesita de luz abierta en el Salmo 23? Claro, porque así usaba antes la ristra de ajo atrás de la puerta. Así usaba antes la cintita roja para la envidia en la mano. Por eso ahora, como un amuleto o como algo supersticioso, uso la Biblia. Ay, no, yo ahí está en la mesita de luz, en el Salmo 23, y Diosito me cuida. ¿Más qué te va a cuidar? El Salmo 23 no tiene que estar en la Biblia arriba de tu mesita. El Salmo 23 tiene que estar dentro de tu corazón. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh, aleluya, aleluya. La misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aleluya. Había una mujer orando ahí, creo que estaba orando. Sí, no me acuerdo, estaba orando. Y de repente Dios permite, porque estas cosas las permite Dios, ¿no? Ve entrar así por la ventana, pero son espíritus, o sea, no necesita que esté la ventana abierta para que entre, ¿me entiende? Pero ella estaba orando y así por la ventana ve que entra un demonio, un espíritu, lo ve. Y ella agarra y ahí nomás se saca el zapato y se lo tira.
Ahora si usted dice, no, pastor, yo tengo la Biblia en la mesita porque yo me suelo despertar a la madrugada y enseguida cuando me despierto oro y agarro la Biblia. Eso es perfecto, pero no puedes tomar la Biblia como un amuleto. El diablo no le teme a los que tienen Biblias en las manos, el diablo le teme a los que tienen Biblia en el corazón. El diablo no le tiene miedo a los que repiten como un loro versículos bíblicos. El diablo les tiene miedo a aquellos que viven los versículos bíblicos que hablan.